Ay, buenas noches, Dios les bendiga. Muchas gracias, Avi, mi pastor, gracias. Muchas gracias por acompañarme. Guillermo Hernández, Dios te bendiga. Gracias. Vamos a esperarnos un minutito, unos minutitos más. Mi tía Norma, gracias. Mi amiga Ceci, Dios te bendiga. Muchas gracias, mi sobrina Judith. Mi pastor Esther, muchas gracias por acompañarme. Me da muchísimo gusto que me puedan acompañar. Josué, Dios te bendiga. Saludos a Brenda también. Gracias. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a esperar nada más un minutito. Ceci, saludos ahí a Dieguito, a tus hermanas. Dios las bendiga. Víctor, Dios te bendiga. Muchas gracias. Saludos ahí a Erika. Ceci de Benecer, Dios te bendiga. Mi tía Norma, gracias tía. Muchas gracias. Y déjenme ver. Bueno, vamos a... Si alguien no lo mencioné, Evelyn, sobrina, Dios te bendiga. Si alguien no lo menciono, si por favor ahí me lo pudieran poner en los comentarios para ahorita y mandarles unos saluditos. Y pues bueno, si anda por ahí mi hermano Andrés, también que Dios me lo bendiga. Vamos a orar para dar inicio. Padre, muchas gracias Señor por permitirnos un día más de vida. Gracias Señor porque nos has cuidado hasta el día de hoy. Te ruego Señor que tú seas quien ponga en mi mente, mi corazón y mi boca lo que se ha de compartir Señor para edificación de tu pueblo. Danos Señor sabiduría, entendimiento para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Gracias Señor por cada uno de los que están conectados. Guárdalos Padre en tus manos. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, en el mensaje del pasado miércoles vimos que por obediencia a Dios y por el bien de nosotros mismos tenemos que asumir el papel que Dios nos ha designado en la familia, en el matrimonio. Y pues bueno, no es cualquier cosa ser cabeza del hogar, y si Dios lo estableció así para el hombre, para el varón, es al hombre a quien Dios le va a pedir cuentas de lo que se le ha encomendado. E igualmente a la mujer se nos pedirá cuentas de lo que se nos encomendó a nosotras. Y pues no debemos de actuar por lo que creemos, por lo que pensamos o por lo que vemos en el mundo, ¿verdad? Cosas que nada tienen que ver con Dios. Debemos de leer la Biblia, las Sagradas Escrituras, es nuestro manual de vida. Ahí vamos a encontrar todo. Si cuando te casaste te regalaron una Biblia, no la dejes empolvar. La Biblia no te va a ayudar, no te va a servir si la pones en la sala de tu casa como cualquier otro arreglo. Tenemos que leerla y ponerla por obra. Es decir, tenemos que hacer lo que ahí nos dice. En la Biblia podemos encontrar los consejos más importantes para la vida, incluyendo el matrimonio. Es el manual de la vida. Entonces, si tienes, por ejemplo, una Biblia católica, porque quizá te casaste por la iglesia popular, es lo mismo, léela. Hay muchas causas de por qué la gente no se quiere casar. Pero bendito sea el Señor cuando encontramos a Dios y decimos que somos de Dios, porque le hacemos caso a la institución que Dios creó, y la institución que Dios creó es el matrimonio. En Génesis, que es el primer libro de la Biblia, se encuentra la historia de todas las cosas, cómo se originaron. En el primer capítulo, Dios hizo un hombre y una mujer y los casó. En el capítulo 2 vamos a ver cómo Dios le dijo y al hombre, especialmente dirigiéndose al hombre, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Eso lo puedes encontrar en Génesis 2:24. Ese es el propósito más importante del matrimonio. Además de dejar a papá y a mamá, además de unirse en cuerpo, alma y espíritu, el propósito más grande es llegar a ser una sola carne, juntamente con nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué tienes que hacer? Imagina dos personas con diferentes rasgos yéndose a vivir una casa sin papás, sin suegros. Esto es lo que Dios creó. Se llama matrimonio. Está escrito en la Biblia. Y el propósito del matrimonio es toda la vida, para toda la vida. Si alguna pareja quizá ya está divorciada o separada, seguramente no conocía de Dios o no conoce de realmente a Dios, porque en la Biblia vamos a encontrar las instrucciones para evitar un divorcio. Pero quizá parejas se divorciaron cuando no conocían la Biblia, no conocían de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios y se volvieron a casar y ahora sí conocen de Dios. Entonces, ahora sí tienen referencia de la palabra de Dios o ahora sí tienes referencia de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras. No pueden volver a cometer el mismo error que es el divorcio, divorciarse. No era el plan. Quizás si te divorciaste o algo, no era el plan de Dios que se divorciaran. Pero tienen algo a favor, ¿verdad? Por así decir, que no conocían de la palabra de Dios, de los mandamientos. Y en ese sentido, Dios tiene misericordia. Pero no se puede volver a nombrar la palabra divorcio. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela ahí en Mateo 19:3. Dice: entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y fíjate, en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, habían dos corrientes religiosas, los fariseos y los saduceos. Eran religiosos porque ellos decían amar a Dios, pero cuando vino Jesús se encargaron de perseguir a Jesús y se juntaban para tentar a Jesús haciéndole preguntas, y muchas de esas preguntas eran necias. ¿Por qué necias? Porque ya estaban respondidas, ya Dios había escrito en este libro, en la Biblia, ya lo había escrito y había respondido muchas de sus preguntas, pero querían escucharlas de voz de nuestro Señor Jesucristo, de su boca. Así que le preguntaron los fariseos: ¿es lícito? Dice, le preguntaron a los fariseos: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Entonces, aquí repudiar en la Biblia católica, por si tú tienes una Biblia católica, que te casaste en la iglesia popular, se traduce como divorciarse. Repudiar es divorciarse. Pero si buscas en un diccionario, la palabra repudiar quiere decir que hay una relación tormentosa. Es, por ejemplo, cuando tú repudias a una persona, quiere decir que no la amas. La quieres votar, que se vaya, ¿verdad? Entonces, repudiar es algo que no te gusta. Eso es el divorcio. Cuando dos personas se casan, se supone que se casaron por voluntad propia, no se casaron obligados. Pocos matrimonios se casan obligados o porque no les queda de otra, porque quizá viene un hijo, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas que se casan ilusionados, ¿verdad? Con el mejor deseo de vivir junto a la persona que amas hasta el día de la muerte. Yo creo que nadie se casa con el pensamiento de fracasar, al menos los que van al altar, ¿verdad? Pero los que no se casan, los que están en unión libre, por ejemplo, tienen la mentalidad del fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué no se quieren casar? Porque ya van con la mentalidad de que no les interesa un papel, dicen que no necesitan un papel para decirse que se aman y punto, que son libres. El que cree que puede estar en unión libre ya entra en un fracaso porque no está pensando que es para siempre y que si no funciona no van a hacer trámites, no van a hacer papeleo, si no funciona, vámonos, cada quien para su casa y se acabó. Pero no piensan en los hijos, no piensan en las consecuencias. Entonces,
La pregunta necia de los fariseos fue, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer? ¿Le dé carta de divorcio o la repudie? Que es lo mismo, ¿verdad? ¿Es lícito que un hombre repudie o ya no le guste estar con esa mujer con la que se casó? Entonces, esta fue la pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué contestó? Vamos a ver lo que dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en el versículo 4. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Si se fijan, ¿qué fue lo primero que les dijo nuestro Señor Jesús? Que los fariseos no habían leído. ¿Qué pasa? Como sucede, por ejemplo, con la gente que dice que lee la Biblia, pero no la entiende. O hay personas que cuando leen la Biblia se duermen, pero leen revistas de espectáculos, leen revistas de chismes y de eso, y no se duermen, ¿verdad? Pero leen la Biblia y no entienden nada. Entonces, así les pasaba a los fariseos. Así les pasaba a los fariseos. Ellos conocían al pie de la letra la Biblia, pero no la entendían. Entonces, dice ahí en el versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Entonces, Jesús se los remarcó. No han leído que desde el principio, desde el Génesis, Dios creó a un hombre y a una mujer. Dios no creó dos hombres, Dios no creó dos mujeres, Dios hizo un hombre y una mujer del polvo de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué nos hizo varón y hembra? Porque somos un complemento, somos un complemento. El hombre no puede vivir, digamos, sin una mujer, y la mujer no puede vivir sin un hombre. Si alguien dice que sí puede, es porque esa mujer o ese hombre está dañado, está herido. Entonces, como se los he comentado de las amadas mujeres feministas que no quieren casarse y que si van a tener un hijo, solo utilizan al varón para embarazarse y lo botan, se sienten autosuficientes por su trabajo, por su preparación. Esas mujeres amadas feministas están lastimadas, están heridas por otro hombre, muchas veces desde la casa. Mujeres que vieron quizá las acciones de su papá, hombres que quizás se portaron duramente con sus hijos, especialmente con las hijas. Hombres que adulteraron, que eran tomadores, que eran muy autoritarios. Y esas pobres mujeres, cuando eran niñas, no pudieron enfrentar ese problema con ese hombre. Y es por eso que esas mujeres desprecian y aborrecen a los hombres. También sucede así con los hombres. Con los varones hay hombres lastimados, hay hombres heridos por la propia madre. Esos son los hombres que no se quieren casar. Dicen que no quieren casarse porque aparentemente no necesitan una mujer. Pero como les decía ahorita, el hombre no es nada sin la mujer, porque para tener hijos, el hombre necesita a la mujer. Dios nos hizo complemento. Y una mujer para tener hijos, ¿a quién necesitamos? Pues al hombre. Entonces, cuando hay dos hombres, uno que se hace mujer y el otro que parece hombre, no pueden tener hijos. Dios estableció el matrimonio, además de buscar unidad entre un hombre y una mujer, también estableció el matrimonio para procrear hijos. Y bueno, Dios escribió desde el principio que Él formó un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para que pudiéramos ayudarnos, complementarnos. Los seres humanos necesitamos a otra persona para vivir y Dios por eso planeó el matrimonio. Y dice ahí en el versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dice en el versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se casa, no debemos de vivir en casa de los papás o de los suegros.
Y si dice que uno se quiere casar y no tiene para rentar un departamento, no te debes casar de acuerdo a lo que establece la Biblia. Y los que no se casan de acuerdo a la Biblia, se casan, ¿cómo se casan? Pues de acuerdo a sus pensamientos, a sus principios humanos y muchas veces a lo que aprenden o vemos en el mundo, que nada tiene que ver con Dios. Los que se casan, como dice la Biblia, tienen que tener la facultad para apartarse de sus papás, no para abandonarlos, no para no hablarles, sino para dejarlos en casa y ellos irse a otra casa. Así es como comienzan los matrimonios, en otra casa. Por eso a lo mejor ya lo han escuchado, casados. Casa de 2. No casa de 4, ni de 6, ni de los suegros, ni de los papás. En la casa solo debe de haber 2 cuando nos casamos. Y dice ahí en el versículo 5, dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Esto sucede en el acto matrimonial, en la noche de bodas, ¿verdad? Se juntan, se hacen uno solo, pues viene siendo el acto sexual. Y ahí en el versículo 5 dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El propósito más importante es llegar a ser uno solo con la otra persona, uno en pensamiento, uno en sentimientos, uno en destino, uno en propósito, los dos, como lo platicábamos en la otra reflexión, los dos con sus dones, con sus talentos, te puedes ayudar, te puedes complementar para llegar a ser uno solo, ¿verdad? Es lo que Dios pide. Y a lo mejor tú vas a decir, ay, Alma, es que eso suena muy padre, ¿verdad? Muy bonito. No te estoy diciendo que el matrimonio es como un cuento de hadas, ¿verdad? Que todo siempre es dulzura. No, hay dificultades. La diferencia es que si estamos bajo autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia y le escudriñan las escrituras, la Biblia te va a dar las pautas, te va a dar los consejos para saber cómo resolver esas dificultades, pero de acuerdo a la palabra de Dios. No a lo que ves en el mundo o lo que ves que hizo otra persona, no, de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí en el versículo 6 dice, así que ya no son ya más 2, sino una sola carne. La conclusión que da aquí nuestro Señor Jesucristo es, por tanto, lo que Dios junte, que no lo separe el hombre. Por eso es muy diferente, muchachas, muchachos solteros, que ores a Dios, ora a Dios para que te dé una pareja. ¿Qué dice? Lo que Dios junte. Entonces, si tú oras a Dios, Dios te va a dar tu pareja, no te vas a equivocar. Y si hay problemas, hay dificultades y están bajo la mano, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, vas a saberlo cómo enfrentarlo. Pero si escoges al ahí te va, agárrate. Pero si te basas en las apariencias, te vas o te puedes equivocar. Y dice en el versículo 6, así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios junte, no lo separe el hombre. Y luego vamos a ver los peros, ¿verdad? Dice, los fariseos siguieron preguntando, dice ahí en el versículo 7. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Repudiar, acuérdense, es echar fuera a la mujer. En los tiempos de la Biblia, las mujeres eran como instrumentos, ¿verdad? Como pertenencias, vaya, del hombre. Cuando un hombre escogía a una mujer, debía dar un dote, como pagarle al papá por la hija, ¿verdad? Como que eran compradas las mujeres cuando se casaban. Entonces, el hombre en la sociedad patriarcal se había convertido en dueño de mujeres. Había hombres que se casaron con más de una mujer. Obviamente es claro que Dios no dijo eso,
porque todo está escrito aquí en el principio. Entonces, ¿qué es? En el principio Dios creó un hombre y una mujer. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, ¿qué no han leído lo que pasó en el principio? Y si pueden abrir su Biblia, ahí en Deuteronomio 24:1. Y dice, es la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Dice esto, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Cuando se casaba un hombre con una mujer, se esperaba que la mujer fuera virgen. Y la prueba de la virginidad estaba en las sábanas, en las manchas. Cuando el hombre veía que la mujer no era virgen, que era indecente, la botaba, la despreciaba. Entonces dice ahí en el versículo 1, dice, cuando alguno tomare mujer y no se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Aquí comenzó a darse un papelito, ¿verdad? El papelito se llamaba carta de divorcio. Desde la antigüedad había una carta de matrimonio, pero también había una carta de divorcio. Y cuando se daba una carta de divorcio, era cuando el hombre argumentaba que la mujer pues no era virgen, ¿verdad? Y dice ahí en el mismo, en el versículo ahí 1, dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La despedirá de su casa. Quiere decir que el hombre ya tenía su casa y cuando se casaba, pues se llevaba a su mujer. Y cuando algo sucedía, desde el punto de vista indecente o inmoralidad sexual, pues botaba a la mujer, la corría. Entonces, la única causal que para un divorcio son los problemas, digamos, sexuales, como el adulterio. Pero el hecho de que dos personas hayan tenido problemas de índole sexual como el adulterio no los obliga a divorciarse. No dice que tienes que divorciarte. Entonces Dios dice que cuando hay en el matrimonio una indecencia, un adulterio, una inmoralidad sexual, puede ser motivo de un divorcio, pero no es obligación. Porque de ahí a veces se la agarran muchos hombres y mujeres, ¿verdad? Pero Dios dice que puede ser una causa, pero no exige la obligación de un divorcio. Como por ejemplo cuando hay un adulterio, ¿verdad? Vamos a divorciarnos, no. No. Dios desea siempre una restauración en tu familia, en tu matrimonio. Dios odia el divorcio, Dios lo aborrece. Si quieres, abre tu Biblia ahí en Malaquías 2, 15 y 16. Para que veas. Dice, guardaos pues, se los voy desde todo el completo. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con quién o para quién, para con la mujer de vuestra juventud. No seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. ¿Qué dijimos que era el repudio? El divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, familia, amigos, hermanos, el divorcio, las situaciones de índole sexual pudiera ser un causal, pero Dios aborrece
Dios aborrece el divorcio. Para Dios no hay divorcio, para Dios hay una restauración del matrimonio. Dios jamás va a querer tu matrimonio, tu familia destruida. Por eso es muy, muy importante que escudriñemos las escrituras, la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí vienen todas las pautas para evitar un divorcio. Ahí viene cómo nosotras como mujeres, como esposas, como madres debemos ser, igualmente los varones, ¿verdad? Entonces, es un tema muy, muy importante, un poquito más extenso. Aquí nos vamos a quedar. Entonces, primeramente Dios, me pueden acompañar el próximo miércoles a las 9 p.m. Si llegara a haber pues algún cambio de horario, ¿verdad? Por ahí les estaríamos avisando. Y bueno, déjenme ver, a ver, muchas gracias a los que me pudieron acompañar. Me da mucho, 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 mucho gusto. Mi pastor Víctor Manuel, mi pastora Esther, Josué, Brendita, Ceci Cura, Dios te bendiga. Víctor, Erika, Dios los bendiga. Ceci de Benecer, mi tía Norma, mi sobrina Evelyn, Berito Vázquez, gracias Berito. Michelle Reina y Mague, Dios las bendiga, muchas gracias. Mi cuñada Yesenia, mi concuño Chon, Concepción Solís y mi sobrino Axel, que Dios los bendiga, muchas gracias. Espero que por ahí también estén escuchando. Memo, Dios te bendiga, muchas gracias. María de Jesús Alfaro, gracias por conectarte, muchas gracias por acompañarme. Anita Flores, amiga y ex compañera desde Santiago, Nuevo León, Dios te bendiga. Saludos, Anita, a ti, a tu esposo, a tu familia. Memo, mi sobrina Kelia. Saludos para mis niños Dani y Richie. Anita, claro que sí, Anita, que Dios los bendiga, que Dios los guarde desde Santiago, Nuevo León. Espero que me sigan acompañando en las reflexiones. Ana Miriam Guerrero, buenas noches, Dios te bendiga. Pilar Palau, Dios lo bendiga, hermano, muchas gracias por acompañarme. Mi tía Melba, muchas gracias, tía, qué bueno que me acompañe. Saludos a Erika, a los muchachos. Emilio, Dios te bendiga, muchas gracias por acompañarme. Mi cuñada Isabel Cuellar, Dios te bendiga. Chávez, saludos ahí a mi hermano Armando, a Diego, a Merari, a Luisito, espero que por ahí también estén acompañándome. Familia Garza Cuellar, Dios los bendiga. Familia Salazar Flores, que es mi amiga Anita desde Santiago, Nuevo León. Anita, espero que nos sigas acompañando aquí en las reflexiones. Mi tía Paula, muchas gracias, tía, siempre acompañándome, apoyándome. Muchas gracias, tía. Saludos ahí a mi tío Rubén. Déjenme ver. Carlitos Domínguez, Dios te bendiga, Carlitos. Saludos a Tere, que todo esté bien. Un abrazo ahí a todos. Mi sobrina Evelyn. Déjenme ver si veo a alguien más, que no se me pase. A lo mejor por ahí. La señora Estela, mamá de Hilda. Dios los bendiga. Señora Estela, espero que me siga acompañando. Eduardo Gutiérrez, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Que Dios te siga dando fortaleza. Genoveva Díaz, Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Hubo cumpleañeros. La hermana Inesita, mamá de nuestra pastora. Genoveva Díaz, saludos desde Matamoros. Dios los bendiga. Muchas gracias. Un abrazo ahí a todos. Gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarme. Y les decía a la hermana Inesita, madre de nuestra pastora, el 21 de enero Dios le concedió un año más de vida. Que Dios siga guardando a ella, al hermano Alvarito, a toda la familia. La niña también Marisol Lascano cumplió 6 añitos. El 24 de enero es sobrina de mi concuño Concepción, Chon Solís, esposo de mi cuñada Yesenia Rodríguez. Saludos, Chon, ahí a todos y en especial a Marisol Lascano, que cumplió un añito más. La hermana Lupina de Benecer, que Dios la bendiga, hoy está festejándose, hoy Dios le ha permitido cumplir un año más. Entonces, que Dios los guarde a todos ellos, que me los bendiga a ellos, a sus familias y les permita cumplir muchos, muchos años más. Entonces, vamos a orar para ser despedidos.
Muchas gracias, Padre, por habernos permitido escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los que estuvieron conectados. Señor, sabemos que el matrimonio no es fácil, Padre, pero tú aborreces el divorcio, Señor. Padre, gracias, Señor, por este manual de vida, por las sagradas escrituras. Ayúdanos, Señor, a vivir enamorados, haciendo tu voluntad. Señor, restaura matrimonios, Padre, porque tú no desprecias a un corazón contrito y humillado. Padre, que puedan recibirte en sus corazones y actúes poderosamente en ellos y su familia. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque nos has cuidado, Señor, porque nos has librado de todo mal, de toda enfermedad. Muchas gracias, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Los esperamos mañana a las Memo Tobar. Memo, seguimos orando por ustedes para que Dios les dé fortaleza. Igualmente a la familia Ovalle, cura Ovalle, ¿verdad? Que Dios les dé fortaleza, resignación por la partida de sus seres queridos, pero sabemos que los que tenemos a Cristo, tenemos la esperanza, ¿verdad? Que algún día los vamos a volver, entonces, a volver a ver. Entonces, los esperamos mañana jueves a las 9:30 en momentos de reflexión, y el viernes a las 7, momentos de reflexión Kit con la familia González Olivares. Dios los bendiga y muchas gracias.